Bien, creo que ahí estamos. Bueno, muy bien, doctor. Yo lo saludo de nuevo, doctor. Mi nombre es Moisés Sagbochol y como les decía hace unos minutos, yo estoy terminando el doctorado en gestión pública en la Universidad Regional de Guatemala. Hemos estado ¿Cómo no? analizando en estos últimos meses las políticas públicas importantes, ¿no? Para Sí, las sí, funciones que tiene que alcanzar el Estado en cuanto a la población. Entonces, a nivel personal, me llamó mucho la atención la función que realiza el Ministerio de Economía en cuanto al crecimiento, no solamente económico, sino también en un momento social de la población. Y claro. específicamente porque desde hace muchos años yo intento emprender, me llamó la atención este programa de Guatemala Emprende. ¿Cómo Así que no? yo le agradezco mucho su tiempo y pues quisiera preguntarle cuál es su función, doctor, y si nos puede contribuir con presentarse, por favor. Muy amable. Claro, con mucho gusto, colega, porque, Moisés Sagbochol a la orden. gracias, no, colega, pero le digo colega por el nivel académico, por el grado académico. Todavía no, me falta un poquito. No, pero ya vamos, ya vamos. Muchas Mucho gracias. gusto. Mi nombre es Saúl Morales Jauregui. Yo soy economista de grado y tengo un doctorado precisamente en administración y políticas públicas. Y mi especialidad es el tema de las políticas de crecimiento. Hasta ahí dirigí mi tesis doctoral. Y me parece y comparto con usted totalmente el interés por el tema de emprendimiento. Em, Mi función actual en el Ministerio de Economía es como coordinador del área de emprendimiento. En realidad es una función nominal. Soy asesor de emprendimiento y empresarialidad y coordino coordino funcionalmente, ¿verdad? La unidad de fortalecimiento al emprendimiento y de la implementación y desarrollo de la política nacional de emprendimiento. Precisamente Guatemala Emprende. Esta política de la que estamos hablando nace de un acuerdo gubernativo de fecha 22 de junio del 2015 y es el acuerdo gubernativo 150-2015. ¿Sí? Este ejercicio de construcción de la política, yo la conocí porque tuve el gusto, estaba yo vinculado al sector privado en aquella época y dirigía un centro de emprendimiento y desarrollo empresarial. Entonces, pues conocí la política, la formulación de la política desde lo privado, digamos. Y fui uno de los actores que suscribió precisamente la política de emprendimiento. Qué interesante. En aquella época. Entonces, la conozco, digamos, en sus inicios, ¿verdad? Desde que empezó a construir. Excelente. Ese proceso de la política es muy interesante porque participaron una gran cantidad de entidades privadas y públicas en el proceso. Le puedo mencionar una serie de entidades, por ejemplo, Asociación Alterna, estuvieron las cámaras empresariales, estuvieron algunas entidades cooperativas, el INACOP, el INTECAP, perdón, estuvo también algunas entidades que tenían que ver con su participación financiera en el ecosistema emprendedor. Entonces, ha sido, yo diría que una de las políticas con mayor reconocimiento de participación y construcción social. Una cosa muy importante es que, vamos a ver, la política, cuando se construyó, se definió un problema central que era básicamente cómo podemos impulsar el emprendimiento como una estrategia individual, territorial, social. Fíjese las dimensiones, porque es bien interesante, ¿verdad? Sí. Que impulsar el crecimiento económico de la población, del país, pero que a su vez mejorara y tuviera impacto en las variables sociales. Estamos pensando en que la política de Guatemala Emprende debería de tener una dimensión económica y tener una dimensión social. Digamos que el efecto directo de la política es sobre las variables económicas que generan crecimiento, es decir, estamos hablando del tejido empresarial, las unidades económicas empresariales,
Pero también estamos hablando, digamos, del efecto complementario, las externalidades positivas, podríamos decir, ¿verdad? Ujú. Que tienen sobre el empleo y sobre las condiciones sociales de vida de la población emprendedora. Entonces, la política me parece que tiene un buen marco de referencia en cuanto a lo que significa la construcción del problema central, que es la base de cualquier política pública, y tiene una visión que corresponde a la época, ¿verdad? Esa visión de la época ubicaba a que es el desarrollo del ecosistema emprendedor empresarial, la posibilidad de poder crear condiciones Ujú. para que las personas puedan emprender. Eh, este proceso del que estamos hablando no es un proceso que tiene resultados de corto plazo, porque ese es otro elemento muy importante. Sí, sí. Las políticas de crecimiento económico, salvo las que son políticas anti-shock, Ujú. son políticas generalmente de mediano y largo plazo. Ujú. Entonces, sobre todo cuando usted mide el impacto de las políticas, hay que verlo en el contexto de lo que quieren alcanzar, de los resultados que pretenden lograr. Y acá yo creo que esta política fue muy ambiciosa porque decía vamos a transformar el ecosistema emprendedor de Guatemala, tratando de crear todas las capacidades y competencias, todas las condiciones suficientes para que las personas pudieran emprender. Ujú. Entonces, partiendo de que estas intervenciones lo que buscaba era actuar sobre el emprendimiento, hay que diferenciar entre emprendimiento como un proceso y el emprendedor como quien lo ejecuta, Sí. Ujú. ¿sí? Entonces, muchas veces usted como emprendedor puede tener las mejores condiciones, pero le faltan elementos y variables para complementar su emprendimiento, Ujú. ¿verdad? O puede ocurrir al revés, puede usted tener una muy buena oportunidad de mercado, una muy buena oportunidad de negocio, pero Ujú. no tiene desarrolladas sus competencias y habilidades individuales. Ujú. Entonces, digamos que hay que buscar la coincidencia de ambas cosas, del emprendedor y del emprendimiento. Y ahí está la complejidad del Ujú. tema, ¿verdad? Porque en ambas son fenómenos que tienen muchas variables. La política identifica cuatro tipos, o identifica, mejor dicho, dos tipos de emprendimiento. Lo que llamamos el emprendimiento de subsistencia, Ujú. que básicamente lo subdivide en dos, que es el emprendimiento por necesidad. Y aquí hago énfasis en eso porque es uno de los alcances de externalidad positiva de la política. Ujú. No es su sujeto, digamos, directo. Ujú. Esto significa que son aquellas personas que desarrollan algún tipo de negocio como una unidad económica básica, pero que tienen capacidad de vender y comercializar. Ujú. Y además, un elemento característico de esto es que no se busca generar actividad excedentaria, Ujú. es subsistencia, ¿verdad? Ujú. Específicamente. En un país como el nuestro, con tantos problemas de empleo y de la calidad de los empleos, de la calidad de los ingresos, Ya. muchas personas buscan en el emprendimiento una oportunidad de subsistencia Ujú. personal y familiar. Pero eso no nos hace emprendedores, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel básico de unidades económicas de subsistencia. El segundo elemento importante son los emprendimientos tradicionales, que son aquellos emprendimientos que usted ve que pueden surgir por imitación. Digamos, por ejemplo, ha habido en los últimos años una gran cantidad de, perdón, no es peyorativo para ninguno, pero Ujú. de panaderos, de reposteros, de cortadores de pelo, de Ujú. tutoras de belleza. Sí. Entonces, todas estas personas que imitan un patrón de negocio, porque creen que al momento de hacerlo ahí va a estar el negocio, Que me va a ir no bien. evalúan, exactamente, no evalúan la oportunidad de mercado, sino que simplemente es un proceso imitativo de si esto le está dando a Saúl plata, ¿por qué no lo voy a hacer?
Si esto le está dando a Moisés, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero no me pongo a pensar ni siquiera si lo que le está dando de plata a Saúl le alcanza o lo que le está dando a Moisés le alcanza, sino que es, digamos, imitando, ¿verdad? Entonces esos son lo que llama emprendimientos de subsistencia, emprendimientos básicos. Los segundos son los verdaderos sujetos de la política Guatemala Emprende, que son dos tipos, lo que se llama los emprendimientos dinámicos, que nacen de oportunidades reales de mercado. Esos emprendimientos dinámicos son claramente orientados a la generación excedentaria. Ahí el emprendedor es un emprendedor muy asociado, digamos, a la tecnología, muy asociados a mercados dinámicos, que no necesariamente son, digamos, dejan de ser digamos, alimentos, por ejemplo, el sector alimenticio, pero no es para poner un negocio básico, ¿verdad? Sino es para armar una cadena, para armar un producto que puede ser escalable a gran nivel. Para generar empleo también. Para generar empleo, exactamente. Entonces, los dos primeros emprendimientos que le mencioné no son generadores de empleo. Son normalmente autoempleos o generadores, digamos, de una posición de empleo. En cambio, estos emprendimientos dinámicos son ya generadores de fuerza laboral, ¿verdad? Ocupan fuerza laboral. Estos emprendimientos pueden tener tanto mercados nacionales como mercados regionales, ¿verdad? Ya su nivel de escalabilidad es alto y son propios, digamos, de sectores, como le mencionaba, con una dinámica tecnológica más amplia, que tienen algún nivel de certificaciones, por ejemplo, sobre normas de calidad, sobre calidad de empaque. O sea, estos emprendimientos son muy fuertes, muy dinámicos. Y los emprendedores de los primeros dos son emprendedores que necesitan formación elemental, lo que llamaríamos formación básica. Ni siquiera es formación empresarial, es formación básica para poder comercializar sus productos, ¿verdad? En cambio, estos terceros que le menciono ya requieren de un manejo mucho más amplio. Ahí ya es fundamental para ellos la existencia de procedimientos comerciales, de estrategias de marketing. Digamos, ya hay una aplicación más empresarial a este concepto, ¿verdad? Normalmente los dos primeros que le mencioné resuelven su problema de financiamiento con ahorros personales o familiares, incluso con préstamos al vecino. Me han dicho algunos, mi vecino me prestó 5,000 pesos, Saúl, para poder hacerlo. En cambio, estos terceros, perdón, ya son emprendimientos que requieren de capital de trabajo, ¿verdad? Y capital de inversión mucho más fuerte, que requiere que se puedan, digamos, asumir compromisos y niveles de riesgo más elevados. Usualmente, en los dos primeros, usted no habla de activos, usted habla de materiales y insumos, productos, materia prima básica. En cambio, el tercero sí ya son conceptos empresariales. Estábamos hablando de manejo de activos, de inversión en CAPEX, ya manejo de OPEX, es decir, a puntos de equilibrio, rentabilidad de la inversión. Ya son otros conceptos los que corresponden al emprendimiento dinámico. Y el último, que es el cuarto nivel, que es el de emprendimientos que corresponden a lo que llamaríamos startup. Digamos, en el mundo del emprendimiento, las startups son iniciativas de negocios que pueden escalar muy rápidamente, ya no a los mercados locales, sino a mercados internacionales. Duolingo, por ejemplo, en sus inicios pudo haber sido una startup. Algunos otros emprendimientos pueden ser, digamos, de este tipo, que pudieran, déjeme utilizar un término muy coloquial, explotar en el corto plazo, escalar y ampliar el mercado, ¿verdad? Entonces, normalmente los 4 emprendimientos están asociados a figuras comerciales distintas.
por un lado usted puede tener ser un autoempleado, después puede tener un empleo básico de una persona. En el otro ya usted necesita una sociedad anónima porque ya el tipo de riesgo, el tipo de inversión, el manejo financiero que tiene que hacer de sus recursos es distinto. Y por último, este último de los startups, que serían ya sociedades anónimas avanzadas, en donde ya tiene usted otros conceptos, como le digo, de capital corporativo mucho más desarrollado. Debo decirle que este esquema no es solo de Guatemala, es un esquema que se maneja en toda América Latina, yo le diría que en todo el mundo. Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. Silicon Valley, digamos, la experiencia de Silicon Valley es un ejemplo interesante. Y lo que usted puede ver, mi estimado Moisés, si me permite, licenciado Bochol, es como una pirámide, ¿verdad? En la base de la pirámide usted encuentra el primer tipo de emprendimiento que le mencioné. El segundo es el segundo nivel y así sucesivamente hasta llegar a la parte más pequeña, pero más relevante de la pirámide, que son estos emprendimientos de startup. Fíjese que ahí, además, debo decirle que hay un nivel que no son emprendimientos, que están por debajo de esa pirámide, que son las estrategias de sobrevivencia de la gente que no tiene nada de nada. Por ponerle un ejemplo, aquí en la ciudad hay muchas personas que cuidan carros, que están parados, ponen los botes ahí para poner parqueos. La gente que pide limosna porque lanzan aros en las esquinas, los apagafuegos encienden. Bueno, los apagafuegos son los bomberos, de los enciende fuegos, digamos. Este tipo de gente es gente que está haciendo alguna actividad para generar ingresos, pero que ni siquiera alcanza a ser de subsistencia, ¿verdad? Es gente viviendo en extrema pobreza. Hacia ese segmento la política no está dirigida. Ahí hay que ser claro, ahí tiene que ser otra la política que intervenga. Generalmente necesitaríamos políticas de subsidiariedad en ese tipo más bajo, ¿verdad? Sí. En cambio, esta que Guatemala emprende es una política de creación de condiciones para crecimiento económico. Entonces, digamos que esos son los 4 niveles que la política atiende. La política fue concebida originalmente pensando en que el ecosistema emprendedor estaba integrado por un conjunto de instituciones y actores que facilitaban, digamos, procesos de formación, de capacitación, de financiamiento, de organización, y que cada uno juega un rol diferente en cada uno de estos 4 niveles que le mencioné. Hay actores públicos, hay actores privados, hay entidades reguladas y hay entidades no reguladas, digamos como las microfinancieras, como las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, algunas fundaciones que atienden el tema financiero. Hay algunas cooperativas y otras instituciones que son normalmente asociados a los centros de emprendimiento universitario, digamos, que están en las sedes de las universidades, diferentes universidades del país. Me parece que la regional, por cierto, tiene un centro. Y entonces, en su conjunto, todas estas actores, públicos y privados, constituyen el ecosistema de emprendimiento. El rol de la política es actuar coordinando todos estos sectores, lo que le da una tarea monstruosamente grande, ¿verdad? Monstruosamente grande. Y por tanto, la figura de la territorialidad es la clave. Porque uno puede tener, digamos, a nivel central, un enfoque, pero los territorios son realidades muy diferentes. Así es. Muy distintas. Con recursos diferenciados, con necesidades diferenciadas y con oportunidades diferenciadas. Algunas más que otras, en fin, pero esta es la realidad. Entonces, digamos que la política debió haber desarrollado, lo que pasa es que ya no dio tiempo, debió haber desarrollado o se debió haber desarrollado una estrategia de territorialidad
para impulsar el emprendimiento a nivel nacional. En lugar de eso, lo que se desarrolló fue la ley de emprendimiento, la ley de fortalecimiento al emprendimiento se emitió en 2018, un decreto del Congreso de la República, y lo que crea es institucionaliza los mecanismos que señala la política y crea alguna asignación y criterios de asignación de recursos para impulsar el fortalecimiento del emprendimiento. Lamentablemente, lo que no hizo la ley y tampoco generó ya la política, porque ese es un compromiso, digamos, que en algún momento va a haber que desarrollar a nivel de país, son las herramientas de gestión pública. Usted las sabe identificar rápidamente. Pero una política y una ley sin herramientas de gestión es muy complicada de ejecutar, ¿verdad usted? Porque yo estoy aquí, mañana no estoy, viene otra persona y va a venir con otras ideas. Entonces, el gran reto que nos toca es desarrollar esas herramientas de gestión, sobre todo para desarrollarlas a nivel de los territorios. Lo que pasa es que una de las variables críticas era desarrollarlas en conjunto con lo que se llaman las sedes de dinamización económica territorial. El concepto de esas sedes de dinamización económica en el marco de la ley de emprendimiento y la ley de desarrollo de la MIPYME y la política de desarrollo de la MIPYME era que si usted toma por un lado el emprendimiento y por otro lado el desarrollo de la MIPYME, usted tiene completo el ciclo de crecimiento económico empresarial, porque la mediana y la gran empresa para arriba lo tienen resuelto. El problema es el emprendedor y la micro y tal vez un poco la pequeña. Pero si usted revisa la red, digamos, el tejido empresarial del país, lo que usted encuentra es que el 92%, tal vez sí, el 92% constituyen entre micro y pequeña empresa. No digamos los emprendedores, que es imposible medirlos, ¿verdad? Cuantificarlos es imposible, es una variable no medible. Pero lo que necesitamos entonces es articular tanto la ley de emprendimiento como la ley de desarrollo de la MIPYME o la política de desarrollo de la MIPYME en los territorios. Y la figura que se concibió para poderlo hacer, eran las sedes de dinamización económica, tanto que por eso es su nombre, por eso se llaman sedes de dinamización económica, porque la idea era actuar a través de las sedes. Ese es un modelo de gestión planteado, como le digo, muy complejo de implementar, muy fuerte de desarrollar, porque digamos que en el equipo de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento, digamos, soy yo y yo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un serio problema, porque en realidad deberíamos de tener abajo, digamos, en una estructura piramidal o una estructura orgánica, debería haber un coordinador y 7 profesionales mínimo que coordinaran las diferentes instancias que se requieren. Y tener el andamiaje ejecutivo operativo a nivel local. La estrategia para eso que se ha pensado, yo la planteé el año pasado, la conversamos con la licenciada Rodríguez. Este año no se pudo implementar por otras razones, pero la estrategia de implementación de esto era basarse en los territorios, de nuevo, basarse en las sedes y hacer un trabajo conjunto. Y además, basarse en la construcción de ecosistemas territoriales. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en Quetzaltenango, agarremos cualquier departamento, pero digamos que Quiché, yo tomo la cabecera departamental y construyo un ecosistema alrededor de la cabecera departamental que me permita concentrar intervenciones en el resto de los territorios. Y lo mismo habría que hacer en el resto de departamentos del país. Lo que hay que reconocer, mi estimado doctor, es que no todos los territorios tienen
el recurso humano suficiente y adecuado. Se refiere, se refiere al recurso intelectual. Exactamente, exactamente. Porque, digamos, el asunto aquí es que no es lo que se necesita, no son profesores universitarios. Lo que se necesita son facilitadores de creación de capacidades y habilidades empresariales. Entonces, hay que formar a ese grupo de gente, ¿me explico? No es nada fácil, porque cuando uno tiene 20 años de ser profesor universitario, cambiarle el chip es muy complicado. Claro. Pero hay que hacerlo. Entonces, parte de la estrategia es crear esas capacidades humanas en los territorios. Crear las capacidades institucionales en los territorios. Y la ventaja que tenemos es que las entidades financieras que trabajan en este momento con todo el proceso existen en los territorios. Entonces, es una gran ventaja, ¿verdad? Se puede articular con ellos, pero exactamente, en tanto no tengamos lo otro, es muy difícil. Me quedo callado para que usted reaccione un poco, porque creo que le he dado demasiada información de un solo. No, estoy aquí anotando, articulando lo que usted menciona. Ya nos habló de los objetivos, cómo están realizados. Nos habló ahorita de las dificultades serias, ¿no? Y eso implica seguramente presupuesto, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero yo estoy seguro que han alcanzado grandes logros. Mire, eso es una cosa que nos tiene muy satisfechos en el marco de todo esto que le estoy mencionando. La ventaja de contar con una política como Guatemala Emprende es que hay muchas rutas que ya están identificadas de trabajo. Entonces, esta intervención que uno hace a nivel de los territorios nos ha permitido, por ejemplo, este año, perdón, como estamos terminando el año, este año atendimos a más de 4.500 personas en procesos de capacitación, por ejemplo. Usted me puede decir, mire, pero hay más de 1,5 millones de emprendedores. Sí, pero no todos están en condiciones de ser sujetos de estos procesos. Entonces, atender a 4.500 potenciales empresarios, formarlos, darles un espacio de mercado, brindarles asesoría, asistencia técnica, nos crea a tener 4.500 potencialidades, ¿verdad? De poderlo lograr. Que están en esos niveles que mencionó, especialmente 3 y 4. Sí, correcto. Digamos que el modelo de gestión tiene 4 intervenciones básicas. En realidad, para nosotros en emprendimiento son 6, pero digamos que todo el modelo tiene formación y capacitación, tiene asesoría, asistencia técnica, vinculaciones comerciales, coordinación interinstitucional e investigación y desarrollo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque le pongo un ejemplo muy claro. Nosotros ahora estamos discutiendo con algunas entidades financieras la creación de productos financieros específicos, tanto para que tengan un carácter incluyente con las mujeres, porque es parte de la filosofía política, y además porque no existen esas herramientas financieras para apoyar al emprendedor. Entonces usted empieza a oír ahora en la calle, por ejemplo, que existen financiamientos de capital de trabajo. Me dice, pero hace 2 años no había eso. No había eso. Es una creación de estas intervenciones. Lo hacen algunos bancos, lo hace una gran cantidad ahora de entidades cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones. Entonces creo que hemos tenido una incidencia positiva. Excelente. Todavía no hemos logrado los alcances que queremos. Si usted me dice si me siento satisfecho por lo que hicimos este año, le diría que sí, pero no es suficiente. Claro. Necesitamos avanzar más. Y ese es el reto de hacerlo el año entrante. Hoy, por ejemplo, le pongo un caso que dos cosas importantísimas que hemos logrado este año. Retomar una figura que se llama el navegador financiero, que si usted lo revisa, lo puede buscar en las redes, lo digo en Google, y la dirección es navegadorfinanciero.com.gt.
www.mineco.gt, ya. ¿sí? Ajá. .gov.gt. Lo que encontramos ahí es tratamos de hacer un punto de encuentro entre la oferta financiera que atiende a la microempresa y que atiende a los emprendedores con los usuarios de esos productos y servicios. Cuando empezamos no teníamos ninguno en marzo de este año, en abril más o menos de este año. Pero hoy por hoy, 9 meses después, tenemos 10 instituciones y 23 productos financieros orientados de manera específica a la atención de emprendimientos y microempresarios. O sea, esto es para mí, esto es un logro muy relevante de la gestión de esta política. Y el otro elemento muy importante es que el Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME ha flexibilizado y ampliado algunos criterios de selección cooperativa que le permite otorgarle, digamos, recursos específicos. La viceministra Elizabeth Ugalde desarrolló esta iniciativa para alrededor de 75 millones de quetzales, dirigidos a mujeres que lideran emprendimientos y lideran microempresas y pequeñas empresas. Entonces, realmente, por un lado, se está buscando el tema del financiamiento, se está buscando las herramientas. Entonces, creo que hay un buen espacio de logros que se han avanzado muy bien. Correcto. ¿Verdad? Y este año, por ejemplo, lo estamos cerrando retomando un principio básico que de las estrategias de crecimiento económico, que es facilitar espacios de mercado. Y ese espacio de mercado hoy se concreta en 200 emprendedores que están haciendo su presentación de productos en Interfer. Todo el Salón 8 de Interfer está dedicado específicamente a emprendedores y microempresarios. Son 200 productos que ya fueron testeados. Estos 200 emprendedores pasaron por un proceso de capacitación en los últimos 6 meses, que todavía les volvimos a un último ciclo a principios de octubre, de septiembre-octubre. Entonces, ve usted un esfuerzo concreto de algo que quiere lograrse, ¿verdad? Entonces, creo que esos son éxitos muy concretos de implementación de la política, ¿verdad? Qué bueno, me alegra. Y estoy viendo ahí que la parte tecnológica, pues le están poniendo mucha atención, ¿verdad? Y es vital ahora. Ah, sí, sí. Es que mire, hoy día, si algo hay que tener claro es que hay un cambio generacional, ¿verdad? Sí, ¿Sí? así es. Y los muchachos que ya no son millennials, sino que son generación Z, Ajá. Ya no le hablan a usted, ya no le escriben un papel, todo se lo hacen por medios electrónicos, por medios digitales. Hace unos años recuerdo un estudio que hizo la Universidad de Harvard de la forma como se compraba en el mercado norteamericano. Y en aquella época, por ahí por el 2017 creo que fue, ya hace 6 años, fíjense que la gente veía el producto en los diarios, veía en los anuncios en la televisión, los buscaba en su teléfono, los revisaba en su computadora y la última acción de compra la tomaba en el teléfono o en el iPad. Esto cambió radicalmente hoy día. Hoy día la gente toma un teléfono y lo que hace es entrar a ver qué sí, qué no, qué me gusta y es comprar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una sofisticación del mercado, porque ya no solo debo anunciarme y disponer de inventarios en un stock que es muy dinámico en las páginas de las redes sociales, sino que además tengo que tener medios de pago, que también deben ser digitales. Entonces, es todo un encadenamiento lo que trajo la tecnología para poder hablar de estrategias de financiamiento, de digitalización, de operaciones, de control de inventarios, de manejo de flujo efectivo. O sea, esto es una
una cosa que digamos que hay que tenerla clara para poder incorporar en la implementación de la política. Claro, y hay un avance tremendo en tecnología, pero sin embargo para Guatemala también hay una brecha significativa. Sí, totalmente, Sí, totalmente. eso hay que considerar. Bueno, muy bien, doctor. Creo que nos llevó de la mano explicándonos la política muy claramente, los desafíos, los logros especialmente que han tenido, Sí, a pesar de las dificultades. Y pues yo le agradezco mucho la información porque al final sirve para socializar esta parte importante que está haciendo el Ministerio de Economía y cómo puede contribuir. Que dice usted, 4.500, que parece poco, pero no. No son muy significativo, muy significativo. Así es. Y estos a la vez, pues, generan igual la información para otra información, para otra población, y especialmente esto que estamos platicando de mejorar la economía de su núcleo familiar, su gente, a la larga de la población. Incluso yo, si me permite rápidamente agregarle un dato, yo le decía a los 4.500 emprendedores atendidos por la unidad de emprendimiento. Ajá. Pero si revisamos lo que hace el resto, por ejemplo, de las sedes departamentales, estamos hablando de más de 15.000 personas atendidas. Ya, yo comprendo, sí, porque falta el dato de todas las sedes. Exactamente. Entonces, si usted ve, estamos hablando más de 20.000 personas en áreas de emprendimiento, en áreas de desarrollo de microempresa. O sea, realmente ahí es donde uno tiene que visualizar la intervención en su conjunto, ¿verdad, doctor? Sí. Muy bien. ¿Y una tarea pendiente? Tener las herramientas. Exactamente. Para esa gestión pública. Esa es la parte. Lo que pasa es que hay herramientas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Modificaciones de marcos regulatorios que no dependen de nosotros. Pero vamos a tratar, en la medida de lo posible, de ir buscando cómo avanzar más, cómo ampliar las capacidades institucionales para lograr impactar con todo lo que se pueda, ¿verdad? Excelente. Muy bien, doctor. Felicitaciones y yo muchas gracias ahí por la colaboración en esta entrevista. Encantado de la vida y lo que podamos servirle con mucho gusto. Muy bien. Tiene mi contacto ahí, así que no hay ningún problema. Excelente, doctor. Muchas gracias. Voy a tener ahí la grabación ahorita. Gracias.